Redes sociales. El día de hoy, domingo 10 días, ¿verdad? De diciembre del con un pasaje que está en el Salmo 122, del 6 al 9. Es un mensaje precioso el día de hoy, le vamos a sacar mucha enseñanza y espero poder explicarles todo lo que traigo. Dice así, Salmo 122, versos del 6 al 9. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y en Génesis hay un pasaje que dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldijeren. Mire, ese es el logo de nuestra iglesia, el menorá, y mucha gente nos pregunta, ¿por qué ustedes tienen un menorá? ¿Son ustedes un grupo judío mesiánico o qué? No, nada de eso. Le explico rápidamente. El menorá, o ner tamid en el hebreo, es una lámpara perpetua que simboliza la promesa de Jehová de preservar al pueblo de Israel. ¿Sí? Y nosotros estamos siendo testigos como nunca de acontecimientos únicos. Y le digo únicos y le voy a hacer un resumen porque el tema de hoy tiene que ver con lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente y es comprendiendo el conflicto entre árabes y judíos. Y yo creo que un cristiano siempre tiene que estar preparado para comprender estas cosas. Es precioso dar una respuesta, hermano, cuando nos hacen preguntas la gente, ¿qué está pasando? Y le quiero decir que Israel es el reloj profético de Dios. El hecho que tengamos nosotros una menorá es porque somos sensibles al hecho de que Dios ha escogido al pueblo de Israel para a través de él que tengamos nosotros un reloj profético de saber cómo se están desarrollando los acontecimientos a nivel mundial. Pero el día de hoy no solo vamos a ver y a comprender el conflicto árabe-israelí, sino que hay una enseñanza espiritual profunda, preciosísima en esto, así es que le pido que abra su corazón para escuchar este mensaje precioso. Mire, estamos siendo testigos de acontecimientos que nunca ninguna otra generación había tenido. Hace algunos años Dios nos permitió compartir el libro de Daniel aquí expositivamente, fue una bendición preciosa, y en el capítulo final del libro de Daniel dice el profeta Daniel que en los últimos tiempos el conocimiento iba a explotar. Y esto comienza en 1900. Hermano, de 1900 para acá comenzamos, eran carretas y caballos. Fíjese, el barco en el que viajó el apóstol Pablo, que estamos estudiando el libro de los Hechos, el barco en el que viajó el apóstol Pablo 2000 años antes, no es diferente del barco de Cristóbal Colón, que viajó 1500 años después. No hay diferencias. En 1500 años seguía la cosa igual. Y de repente en 1900, ¿qué sucede? Tenemos el teléfono y surge la penicilina, surge la televisión en blanco y negro, luego la televisión a color, los satélites, el hombre visita la luna. Yo fui testigo en 1969, los vi a Neil Armstrong y a ellos cómo pisaron la luna. Y ahora la época de las computadoras, el descubrimiento de la bomba nuclear, todas estas cosas han sucedido y estamos nosotros siendo testigos de todo esto. Además, en Mateo 24 hay 3 evangelios, pongan mucha atención porque esto es introducción nada más. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, los 3 evangelios se llaman los evangelios apocalípticos, los capítulos apocalípticos, porque se describen las señales de los últimos tiempos. Y todo indica que estamos muy cerca al cumplimiento del plan de Dios de los últimos tiempos. En esos 3 capítulos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, nosotros vemos todas las cosas que señala el Señor Jesucristo y dice que todas esas cosas iban a ser indicadores de cuando estuviéramos a la puerta de los tiempos finales. Fíjese entre las señales que hay. Falsos apóstoles. Ahorita abajo en el estudio de Efesios, vimos Efesios 4:11,
y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y cómo se ha abusado de este pasaje para autonombrarse apóstoles, lo estuvimos explicando abajo. Aquí dice Jesús que antes de los tiempos finales iban a aparecer falsos apóstoles, falsos mesías, iba a haber una apostasía en las iglesias cristianas, un desertar tremendo de las iglesias cristianas. Habla de terremotos, lo que acaba de suceder en Chiapas, en México, en Oaxaca. Habla de señales de la meteorología como los huracanes, del mar embravecido que cubre las montañas. Habla de todas estas cosas. Hace algunos meses fuimos testigos de cómo Houston quedó completamente inundado en agua. Algunas islas del Caribe que yo conozco, entre ellas Granada, casi desaparece del mapa. Puerto Rico, pues ustedes vieron las imágenes, ¿verdad? Las pestes y todas estas cosas, pero tal vez la más grande de todas las cosas que están sucediendo, la descomposición familiar. O sea, usted nunca se hubiera imaginado hace 25, 30 años que hablaran que en Estados Unidos, en todos los estados, los 50 estados de la Unión Americana, ya se aceptara el matrimonio gay. O sea, mujer con mujer, hombre con hombre y quién sabe qué con quién sabe qué, ¿verdad? Entonces, esto nos está llevando a indicadores que estamos viendo que son los últimos tiempos. Pero qué interesante que en Lucas 21:10 aparece la palabra terror de terrorismo. Terror de terrorismo. Y dijo Cristo que cuando nosotros empezáramos a ver estas cosas, que aprendiéramos a distinguir, dice, así como distingue uno el tiempo, las nubes, ya va a llover, que aprendiéramos a discernir los tiempos y que nos comenzáramos a alistar cuando todas estas cosas sucedieran. Y dijo él que todo esto era principio de dolores, haciendo una analogía con una mujer en parto cuando dice, ya vámonos al hospital, ya van a ser. Entonces ahí nos encontramos ahorita dentro del plan de Dios antes de que vengan los siguientes eventos. Hace algunos días el presidente Donald Trump hizo un anuncio oficial que provocó inmediatamente reacciones internacionales de tal magnitud, incluso superiores a lo que estamos viviendo, otra vez siendo testigos del el líder de Corea del Norte lanzando misiles, ya tienen ellos armamento nuclear. Y esto imagínense, y estamos siendo testigos de todas estas cosas, y entonces al hacer este anuncio, aún más que todavía estos misiles de Corea del Norte, el presidente Donald Trump anuncia nombrando y reconociendo a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel y propiedad del pueblo hebreo. Y en ese momento, ¿sí?, se enciende el mundo árabe y empiezan las reacciones, y la Liga de Países Árabes a través de su líder de Hamás inmediatamente llama a lo que ellos llaman una intifada. Ha habido 2 intifadas nada más. ¿Qué es una intifada? Es un movimiento de violencia de parte de todos los países árabes, con excepción de los 3 aliados de Estados Unidos que son Egipto, Saudi Arabia y Turquía. Con excepción de todos ellos 3, todos los países árabes se juntan para durante años, esto no dura semanas, dura años. La primera intifada fue en 1948, cuando se forma la nación de Israel. Cuando Dios en su soberanía, hermanos, esto es increíble, después de la diáspora, allá en Mateo 24, están los discípulos viendo el templo preciosísimo, una cosa maravillosa, y les dice Cristo, no va a quedar piedra sobre este templo. Y eso sucede cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano, llega y desbasta Jerusalén y no queda piedra sobre piedra. Y desde entonces, desde el año 70 después de Cristo, los judíos son esparcidos, la diáspora, por todo el mundo y se quedaron sin nación hasta que Dios usa, escúcheme bien, Dios usa la Segunda Guerra Mundial en donde Hitler masacra a 6 millones de judíos. Y estos 6 millones de judíos, en ese tiempo las Naciones Unidas era una organización de mucho poder, era la suprema corte del mundo. Y se unen para que nunca vuelva a surgir un Hitler. Y entonces el hecho de que hayan asesinado a 6 millones de judíos de toda clase de atrocidades hace que los países más fuertes, Inglaterra y Estados Unidos, se unan y les regresen, saquen a los que quedaban de ahí de Israel,
del antiguo Imperio Otomano y les regresen su tierra a Israel. Y el 14 de mayo de 1948, Golda Meir levanta la bandera de Israel con la estrella de David junto con Ben Gurión y se establece otra vez la nación de Israel, cumpliendo profecías que hay en la Biblia que dice que los iba a volver a regresar y nunca más los iban a volver a sacar de ahí. Hermano, nuestras raíces son hebreas. Jesucristo fue judío y las raíces que nosotros tenemos son hebreas, y por eso el tema de hoy. Entonces, después de que sucede esto, la primera intifada, inmediatamente se levantan los países árabes, fue a pedradas. Y después vienen diferentes guerras, la guerra de los 6 días. Esto es increíble, la guerra de los 6 días. O sea, cuando se juntan varios países para exterminar a Israel, Dios en su soberanía le ayuda al pueblo de Israel, que en ese tiempo ya se había armado. Son los mejores pilotos del mundo, los mejores pilotos de guerra del mundo. Son la gente que más conoce qué es estar en guerra. Los jóvenes hebreos se levantan en la mañana, los soldados, damas y jóvenes, mujercitas así como Steffi, se levantan con su uniforme y oran el Shema, Deuteronomio 6:4, y se despiden de su papá y de su mamá como si nunca los fueran a volver a ver, porque saben que a lo mejor no regresan con las bombas y con todo lo que pasa. Ellos tienen una conciencia de qué es estar en guerra, ¿verdad? Entonces, los mejores pilotos del mundo en esa guerra de los 6 días devastan todos los aeropuertos de Egipto, de Siria y todos, y cuenta un general hebreo, hermano, y hay un libro, que él veía ángeles como se ve en el libro de Josué, que le dice, enséñale a todos los ángeles que están a su alrededor, y que veía a los ángeles en el mundo espiritual ayudando al pueblo de Israel, el viento en el desierto en contra de los árabes. Total, en 6 días le dicen las Naciones Unidas a Israel, ya párenle, ya ganaron, no los pudieron sacar, tenían que descansar al 7º día, acuérdense, pues hoy son. Entonces, en 6 días despacharon a todo el ejército árabe. Y actualmente con este anuncio que hizo el presidente Trump, se llamó a la tercera intifada, y ya está la tercera intifada, y ahí estamos siendo testigos de lo que está sucediendo en contra del pueblo de Israel. Ahora, hay muchos factores que hay que entender, políticos, económicos, históricos, religiosos, y las noticias que oímos distorsionadas, como que el ejército israelí ataca hospitales, ataca a niños, pues ahí se ponen los extremistas yihadistas precisamente para tener estos argumentos, ¿verdad? Y yo le quiero decir que hay muchas cosas, y ahí afuera en la mesa de materiales también le hice un documento que dice Comprendiendo el conflicto árabe-israelí, y trae datos muy, pero muy interesantes. Bueno, ¿cómo comenzó este conflicto? ¿Cuál es el origen de este conflicto? Y todo comienza, y lo voy a remontar hasta Génesis 15, con la promesa de Dios de darle descendencia a Abraham. O sea, Abraham era un iraquí, y de ese iraquí Dios forma un pueblo hebreo, y lo llama Dios a Abraham y le dice, sal afuera, y dice, ve las estrellas del cielo. Y si usted ha visto, algo que nos encanta a mí y a mi esposa, ver las estrellas, sobre todo cuando hay lluvia de meteoros, lo invito a que un día salga en la noche, en la madrugada, levántese a verlos. Y dice que Abraham ve todas las estrellas en el cielo, y que le dice Dios, así va a ser tu descendencia. Así como está de ese cielo, así va a ser tu descendencia, ¿verdad? Entonces, el día de hoy con este tema, además de comprender el conflicto árabe-israelí, vamos a ver una enseñanza espiritual preciosa, que son tres cosas que le quiero compartir. Primero, la seguridad de las promesas de Dios, que su palabra se cumple siempre. Segundo, escúcheme bien, aprender a esperar el tiempo de Dios, porque metemos nuestra mano y queremos organizar y sacar de todo el plan, y Dios tiene un tiempo para cada cosa, no tomar las cosas en nuestras manos. Y tercero, que es la esencia, el núcleo de esta enseñanza, la lucha que hay entre mi carne y el espíritu. Véngase a Génesis 16, por favor, Génesis 16. Y vamos a ver el primer pasaje, Génesis 16, y vamos a leer en primer lugar la descripción
del nacimiento, escúcheme lo que le voy a decir, del nacimiento del hijo de la incredulidad. Porque Dios le había prometido a Sara que le iba a dar un hijo, a Sara y a Abraham. Pero llegó el momento en que Sara dijo, no hay nada, ve, acuéstate con la sirvienta, con Agar, y mire lo que sucede. Sarai, mujer de Abraham, desde el verso 1, Génesis 16, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Ya le había dado varias veces la promesa a Dios, a Abraham y a Sara, de que iban a tener hijos. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, estaba embarazada, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré, le está hablando Jehová a Agar, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Vea las analogías con Abraham y Sarai, aquí es Agar y el hijo que viene, que se llama Ismael. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Ahora vámonos a Génesis 21 para ver el nacimiento de Yitzhak, de Isaac. Génesis 21. Y mire cómo comienza esto. Recuerde que Abraham ha estado esperando por 30 años ya. Sara dio luz a los 90 años, estuve leyendo los pasajes. Dios cumplió su promesa cuando Abraham tenía 100 años. No pierda esperanza, hermano. Y usted amita, si cree que ya se le fue el camión, hay chance todavía. Así dicen en México, ya se le fue el camión y están desesperadas. Y mire lo que dice la palabra de Dios empezando el verso 1. Ponga atención porque aquí viene la seguridad de las promesas de Dios. Visitó Jehová a Sara, ¿cómo? Como había dicho. E hizo Jehová con Sara, ¿cómo? Como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Sí? El poder de la palabra de Dios, hermano, la seguridad de las promesas de Dios, tenemos la palabra profética más segura y se va a cumplir exactamente tal y como dice la palabra de Dios. Ahora sí vamos a leer la descripción del nacimiento de Isaac, habiendo leído cómo nació Ismael, y ahorita vamos a pegar estas piezas. Mire cómo dice así la palabra de Dios en Génesis 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado,
e hizo a Abraham gran banqueta el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, escuche, que el hijo de Agar, la egipcia, Ismael, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Había más o menos 14 años de diferencia entre Ismael e Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar. Fíjese nada más, Sara que le dice a Abraham, acuéstate con mi sierva, ahora le está diciendo, vete, échala porque no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz porque en Isaac, escuche, en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a dejarlo hasta ahí y les voy a explicar este pasaje. En primer lugar, cuando le ponen el nombre al niño, le ponen Isaac porque Isaac quiere decir risa. Y dice que se alegraron en gran manera. Hermano, Dios es bueno, Dios promete y nos da lo que dijo que nos iba a dar. Mire, cuando Sandrita nos casamos, ella siempre me dijo, así, clarito, clarito, clarito como el agua. Y mire que ella andaba sobre de mí, más que yo sobre de ella, ¿eh? Aquí está, aquí, no, en serio. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué me dijo? 2 hijos no más, dice, una niña y un niño. Y así no lo cumplió el Señor. A la Paulita que ya tiene 30, la vamos a dejar ahí, y a Panchito que también tiene 30, ¿verdad? Porque no quiere que digamos su edad la Paola. Entonces, Dios es bueno y nos da lo que pedimos, hermano. La palabra de Dios es exacta, pero recuerde, y mire lo que dice, ahí mismo en Génesis 18:14, mire lo que pasa, en Génesis 18:14, porque aquí es donde tenemos que entender a no meter la mano, hermano. Mire lo que dice Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Al tiempo de Dios, no cuando nosotros queramos, al tiempo de Dios, hermano. Al tiempo señalado, no cuando queramos, tal vez nos haga esperar, ¿sí? Tenía 75 años, luego 86, luego 99 y a los 100 años Dios le concede su hijo que le había prometido. Y Abraham y Sara forman una familia, pero recordemos que ya tenían ¿a quién? Un hijo que se llamaba Ismael. Este hijo, escúcheme bien, y vamos a hallar balance porque yo no quiero de ninguna manera que usted crea que estamos atacando a los árabes. Ahorita lo voy a explicar y vamos a traer balance en esto. Sí, este hijo era el hijo, y lo dice la Biblia, era el hijo de la falta de fe. ¿Por qué? Porque era el hijo de la incredulidad, porque Sara le dijo, no hay hijo, no hay promesa, métete con la sirvienta. Necesito que tengamos herencia, ¿verdad? Y Abraham bien obediente fue corriendo, ¿verdad? Entonces, Sara hizo lo que muchos o todos nosotros hacemos en nuestra carne. Escúcheme porque ahí viene la analogía, Ismael carne, Isaac espíritu. Sara hizo lo que hacemos en la carne. Dios me dijo esto, ¿cómo crees? Ya tengo 76 años, ya no. Se equivocó Dios, ya se le olvidó su promesa que me hizo. Necesita ayuda, necesita de mi ayuda. Métete con la sirvienta, acuéstate con ella. Hermanos, Dios no necesita nuestra ayuda, no la necesita. Lo que necesita es nuestra obediencia y que nos rindamos. Que nuestra obediencia y que nos rindamos. Y Él hace, hermano, Él hace. Entonces, andar por fe, y quiero que me entiendan, no es creer en Dios. Andar por fe es creer lo que Dios dice aquí. Usted salga afuera y todos creen en Dios. ¿Quién sabe en qué Dios? Lo que Dios dice aquí. Esto es andar en fe. Andar y creer y obedecer a lo que Dios dice en tu palabra. Ahora, le quiero hacer una pregunta y usted contéstesela. ¿Cuántos queremos ayudar a Dios? En todas las cosas. ¿Cuántos queremos meter nuestra mano y decir, no, pues Señor, tú me dijiste esto, pero mira, así no va a pasar nada? Y ahí estamos, ¿verdad? Ahora, véngase otra vez a Génesis 16 y usted escuche la descripción que la Biblia hace de Ismael. Ismael, el padre de todos los árabes, Isaac, el padre de todos los judíos. O sea, los árabes y los judíos son primos hermanos. ¿Sí? Los dos de Abraham, hijos de Abraham, uno con Agar
y uno con Sara. Son primos hermanos, medios hermanos, imagínense nada más. Mire la descripción que la Biblia nos hace de los descendientes de Ismael y usted haga sus conclusiones. Génesis 16, verso 12. Escuche con mucha atención. Ismael, hablando de Ismael, él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y aquí es donde hay que traer balance, porque he escuchado predicaciones cristianas o gente cristiana que dice, los árabes son enemigos de la cruz. No es cierto, hermano. Por si no lo sabes, Dios está usando a los hispanos como misioneros para evangelizar los países árabes por cuestiones de étnicas, de similitudes con nuestro físico, con nuestra comida, con cosas de ese tipo. Nos está usando para alcanzar a los árabes. Él mismo hizo de esa nación una gran nación. Entonces, cuidado con esos extremos de que son enemigos de la cruz. Fíjense lo que estoy diciendo del pueblo árabe. Ahora, acuérdese que dentro del pueblo árabe hay grupos terroristas extremos. El ISIS, el Hamas, los yihadistas, la intifada, el explotarnos, el ir a Jerusalén para explotarme y creer que me están esperando 70 vírgenes en el cielo. Todos esos se llaman fundamentalistas y extremistas terroristas. Y de eso es de lo que estamos hablando hoy. Y esta descripción queda perfectamente ahí, ¿verdad? Entonces, cuidado con esos extremos. Entonces, Ismael ya tiene 14 años cuando nace Isaac. Y los problemas vienen. Génesis 21, verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, o sea Ismael, el cual éste le había dado a luz, Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ismael vive con su papá y con su mamá, recibe los beneficios de su papá Abraham y Agar, pero cuando Isaac nace, se convierte en el centro de la atención. Y aquí quiero pararme un momentito porque a mí me pasó, es una enseñanza familiar. Esto nos sucede hoy y los papás nos vamos con un hijo y centramos nuestra atención en el hijo y nos olvidamos de los demás. A mí me pasó, cuando nació Panchito era Panchito, 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 y llegaba Paola y le decía, espérame, y yo con Panchito nada más y me decía, Sandrita, se te está olvidando Paola. Cuidado con estas preferencias, cuidado con estas cosas, hay que ser sabios. En José también dice que le tenían envidia a todos sus hermanos. Hay que poner atención con esta cuestión, ¿verdad? O sea, las envidias y los celos tienen la misma edad que el ser humano aquí en la tierra. Entonces, cuando llega Isaac y comienza a burlarse de él, lo que dice Sara a Abraham, le dice, ya no los quiero aquí, ya no los quiero aquí, y ahí comienza el problema. Y mire, vamos a ver el destierro de Ismael y de Agar, Génesis 21. Génesis 21, a partir del verso 10. Dice, por tanto, dijo Sara a Abraham, echa a esta sierva ya y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, pues era su hijo, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, fíjese cómo habla también de ellos. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Escuche porque ahorita lo vamos a unir con la enseñanza espiritual. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. No te parezca grave, y Dios conforta a Abraham y le dice, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo también de esa nación. Aquí vemos la obediencia de Abraham cuando va y le dice Dios, obedece a Sara tu esposa y lo que ella te diga haz. Y entonces Abraham, una cosa dura porque tenía que sacar a su hijo, ¿sí? Lo lleva y los saca y les da agua y un poco de pan
para que se sostengan, ¿verdad? Y ya Dios se hace cargo de ellos de ahí en adelante. Esta historia es importante para comprender el origen. Desde ahí vienen los pleitos entre los árabes y los judíos. Ahí comienza todo. El papá de los árabes, Ismael, el papá de los judíos, Isaac. Desde ahí hasta ahí se remonta el origen de todas estas cosas. Ahora, vamos a ver la enseñanza espiritual tan grande que hay detrás de esto. Le pido que abra su Biblia en Gálatas 4. Gálatas 4, por favor. La carta a los Gálatas, capítulo 4, y ya Dios nos permitió estudiar el libro de Gálatas, y aunque este capítulo se refiere a una alegoría para contrastar la ley con la gracia, la libertad con la esclavitud, hay una enseñanza espiritual valiosísima acerca de la carne y del espíritu, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos dice que esta historia es simbólica, es una alegoría con una enseñanza sobre la carne y el espíritu. O sea, Ismael es una figura de la carne, Isaac es una figura del espíritu. Voy a leer desde el verso 22, Gálatas 4, 22 en adelante. Fíjese cómo nos remonta el Nuevo Testamento dándole validez al Antiguo Testamento. O sea, ahora que hemos estado Andresito y yo hablando sobre la Biblia en el radio y que estamos hablando de la inspiración de la Biblia y las evidencias de la Biblia como la palabra de Dios, una de las cosas más impresionantes es que en todo el Nuevo Testamento se citan los libros del Antiguo Testamento. Cada que Cristo dijo, como el profeta Jonás, como el profeta Daniel, está validando todo el Antiguo Testamento. Y Pablo aquí nos remonta a Saraí y a Agar, a Ismael e Isaac, y da una enseñanza espiritual preciosa. Gálatas 4, 22 en adelante, tenga en mente eso. Ismael es una figura de mi carne, ahorita explicamos qué es eso. Isaac es una figura de todo lo espiritual dentro de mí. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, Agar, el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Entendemos ahí? El de la esclava nació porque no quiso esperarse Sara, porque no creyó en las promesas de Dios, y el de la libre, el de Sara sí nació según la promesa cuando dijo Dios. Lo cual es una alegoría, dice el verso 24, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la